Reportajes de 13. Distintos videos denunciaron en las últimas semanas a jóvenes que agreden a sus pololas, un tema invisible que, según la policía, ocurre más de lo que se cree. Las jóvenes entre 14 y 18 años son las más afectadas. Sin embargo, Chile no cuenta con una ley que castigue severamente a los agresores. El siguiente es el reportaje de Paulina Figueroa y Rodrigo Sepúlveda. ¿Qué es ese escote? ¿Con quién hablas tanto? Un abuso que muchas veces parte en la adolescencia. ¿Dónde vas? ¿Y esa falda tan corta? Ella me decía igual que tenía miedo como de llegar a volver, porque esto es común que pase en este tipo de relaciones. Que muchas mujeres que viven hoy actualmente violencia intrafamiliar sufrieron también violencia en el pololeo. Agresiones cuando el vínculo amoroso recién comienza, como lo ocurrido la semana pasada en Viña del Mar. Dentro del pololeo no tienen ninguna protección, salvo que tuvieran una convivencia establecida o que efectivamente tengan un hijo en común. Hablamos de víctimas de un maltrato que no es considerado violencia intrafamiliar. La relación fue de primera, era linda, pero ya después empezaron los golpes, los tironeos, los palabreos. Historias de relaciones peligrosas. Un llanto desesperado, gritos de angustia en plena calle. Una joven universitaria golpeada por su pololo al costado de la autopista que une Concepción y Talcahuano. Hace pocos minutos, quien supuestamente la quería, le rompió su nariz. Una de las personas que la auxilió dice que los golpes fueron reiterados y muy violentos. De hecho, en el minuto que nosotros llegamos, él la estaba arrastrando hacia unos camiones que estaban estacionados atrás. Era un sitio baldío, o sea, quizás qué hubiese ocurrido ahí. El agresor fue detenido y formalizado por lesiones leves, pero llegó a un acuerdo reparatorio judicial con la joven agredida. Deberá pedir disculpas públicas a quien además es su compañera de universidad y no acercarse a ella. Este caso reposicionó un tema para el cual no hay ley y parece estar más presente entre los jóvenes de lo que se visibiliza: la violencia en el pololeo. La madrugada del 7 de febrero, Antonia Garros cayó desde el piso número 13 de este edificio. Sus familias y amigos creen que ella no tenía un perfil para tomar esta decisión. Hoy día la justicia está investigando si se trató precisamente de una decisión personal o de un femicidio. Antonia tenía 23 años. Durante año y medio pololeó con Andrés Larraín, un joven 10 años mayor que ella, también de Concepción. Las amigas dicen que Antonia se alejó de ellas cuando empezó a pololear. La Anto estaba muy aislada. De hecho, un momento que nos peleamos y todo el cuento, la Anto no era la misma antes. La Antonia ella era de llamarte y si tú no le contestabas y te llamaba 10.000 veces, era lo mismo. Y pasó de eso a ni siquiera hablarte. Consuelo Hermosilla, madre de Antonia, describe a su hija como alegre, simpática y espontánea, pero reconoce que el pololeo influyó en su personalidad. Ella empezó a cambiar de a poco, estaba muy callada. Era una niña que siempre estaba en la casa dando vueltas todo el día. Según los entendidos, esta es una de las características típicas en mujeres agredidas. Cambios en la conducta, habituales estados depresivos, aislamiento de su entorno social y familiar.
Un control excesivo por parte de su pololo o pareja, vale decir, dependencia del teléfono u otro medio de control como las redes sociales, además de sentir culpa y autorrecriminarse. Pero Antonia no solo presentó cambios en su conducta, varias veces su familia se dio cuenta de moretones y marcas en su cuerpo que la joven atribuyó a accidentes y caídas. Los moretones que se le veían siempre eran en las piernas, en los brazos, y eran como dedos marcados, eran como manos marcadas. Ella refería que se golpeaba mucho, que se tropezaba, que se había caído, siempre decía que se caía. De un momento para otro se vio como una persona súper torpe cuando nunca fue torpe. A fines del año pasado, Antonia Garros no aguantó más y denunció a la fiscalía las agresiones de las que habría sido víctima. Acusó a su pololo de echarla a golpes de su departamento en un edificio ubicado en Camino a Chiguayante, en Concepción. Ahí la Antonia decidió como contarle a su familia, creo, como más específico todo, y que lleva soportando este maltrato y violencia física y psicológica durante su relación y todo. El 9 de diciembre ella sufre una agresión, me llama mi hermano y me pregunta si yo estoy enterada de lo que pasó. Le digo que no, y ahí él me cuenta que esta persona había agredido a Antonia. Sus amigas cuentan que pese a las agresiones, Antonia sentía pena por su pololo. Incluso llegó a pensar que la demanda que presentó ante la justicia le traería problemas a Andrés. Me confidenciaba que sentía como culpa, porque le daba pena a él por todo el boom mediático que había causado la demanda. Me da miedo que le pase algo a él, de repente se puede matar o se puede morir por algún exceso de, no sé, alcohol con alguna otra pastilla que quizás se tomaba, pero no sé. Había un miedo por parte de ella, un sentido de protección. Sí, muy grande, yo creo. Los casos de maltrato y violencia en la etapa del pololeo no son esporádicos. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, el 51% de la población joven conoce a alguien víctima de violencia en el pololeo. Me controlaba mucho, me revisaba el celular, me pedía las claves de mis cosas, no me dejaba tener amigas, no me dejaba salir. Quien habla es un adolescente, va en cuarto medio y dice haber sido víctima de los maltratos de su pololo, con el que vivió un mes. Él me humillaba delante de su familia, salía a drogarse, me dejaba sola en la casa. Un relato doloroso de un periodo en que esta estudiante accedió a complacer a su pololo en todo. Yo le tenía mucho cariño a él. Yo no quería que me dejara sola, pues. Y por miedo a que me pegara, me tironeara. Ni siquiera se le cruzó por la cabeza denunciar el maltrato. Para la abogada de la Red Chilena contra la Violencia, esto ocurre porque en estas relaciones las mujeres pasan a ser tratadas como si fueran una propiedad del pololo. Y en la medida que yo sienta que eres una cosa de mi propiedad, te controlo, te celo, te maltrato, incluso llego a matarte. Asegura que este problema es complicado de visibilizar, incluso en términos estadísticos, porque muchas parejas asumen las agresiones como parte de la normalidad. Porque yo iba saliendo y me empujó, ya éntrate al tiro, tú no vas a salir, esa mina no me gusta para ti. Y mal. Yo le respondí como él me pegó, yo igual le pegué. Para la directora de la ONG Parejas Sin Violencia, muchas jóvenes tienden a confundirse con la actitud de sus pololos. Que una persona me persiga todo el día, me llame, me acose en el fondo, que esté pendiente de mí, no significa que me ame. Detrás puede estar naciendo una relación violenta. ¿Por qué te echáis tanta colonia? ¿Por qué tú vas así de arreglar el colegio? ¿Por qué tú te arreglas tanto si vas a comprar? Si yo hacía tarea en grupo, ¿y por qué soy con hombre, no soy con amiga? Entre más sola yo estaba,
era mejor para él. Para la psicóloga María Beatriz Vizcarra, el soportar una relación así tiene que ver con las experiencias vividas por las adolescentes en su entorno social y aún más en el familiar. El haber vivido la violencia es más fuerte, ¿ya? Porque va moldeando actitudes que no se cambian fácilmente por el hecho de tener información. Un estudio realizado por la Policía de Investigaciones arroja que el 32% de los jóvenes y adolescentes reconoce haber detectado señales de violencia en relaciones no formales. Surgen muchas preguntas, pero una por sobre las demás. ¿Por qué una mujer guarda como si fuera un gran secreto el que es violentada por su pololo? Lo vinimos a averiguar acá, en la ciudad de Concepción. Mónica intenta rearmar su vida junto a su hija Claudia, luego de una relación de pareja de más de 6 años que aún la agobia. Me sentía sometida a sus insultos y de a poco era como que, como yo era, fue cambiando. Nos cuenta que los problemas en su relación se presentaron de la mano del abuso de drogas por parte de su expareja. En un viaje a Iquique, cuando tenía 7 meses de embarazo, la ilusión se vino abajo. Cuando nosotros llegamos, abro mi maleta, me doy cuenta que llevaba droga. ¿Qué droga? Marihuana. Lleva una bolsa Ziploc con bastante marihuana y me molesté. Le reclamé en ese momento y le dije que como él no veía las condiciones en las que yo estaba embarazada, que me había puesto en riesgo. Su reclamo terminaría de la peor manera. Y él me zamarrió fuerte y me tiró sobre una cama. Tú ya con guatita, digamos, ¿no? Sí. De ahí vinieron otros hechos de violencia psicológica y física, pero que no le hicieron cambiar de opción de vida. Para Mónica, su pareja representaba todo, su proyecto de vida y de familia. Muchas veces pensé en dejarlo, era como... ¿dónde voy a tener a mi hija? Como él siempre me decía, si yo no estaba con él, en el fondo iba a estar en la miseria. Dice que los maltratos y las ofensas no se detuvieron hasta que su pequeña hija Claudia se lo comentó a una tía del jardín infantil. Llegó contando un día que a la tía le dijo que no quería ir donde el papá porque el papá le pegaba. En febrero de 2016, Mónica presentó en Concepción una demanda para evitar que su pareja visitara a su hija porque el maltrato también habría afectado a la menor, pero el tribunal le dio la razón al padre. En paralelo, Mónica solicitó medidas de protección para la pequeña Claudia en el Tribunal de Familia de Angol. Esta vez, el tribunal falló a su favor, tomando como base un peritaje de la Oficina de Protección del Derecho que confirmó agresiones a la niña de parte de su padre. Una causa que está con una sentencia, así con una suspensión condicional y que tiene ciertos requisitos, que es precisamente no acercarse a Mónica y que además debiera estar este sujeto debiera estar en una terapia de control de impulsos, lo que actualmente tampoco ocurre. Los representantes legales de Francisco Becerra, expareja de Mónica Jara, declinaron conversar con Reportajes T13. La abogada de Mónica aclara que aun cuando no existía un vínculo matrimonial, por el solo hecho de haber un hijo en común, las agresiones pueden ser perseguidas con la ley de violencia intrafamiliar. Sin embargo, no hay una ley específica que proteja a víctimas de violencia en el pololeo. El cambio cultural no lo va a provocar una ley. Este es un problema cultural que tenemos. Mónica, luego de conversar con Reportajes T13, debió cumplir con 2 días de cárcel por no dejar que el papá de su hija la viera, según lo establecido ante el Tribunal de Concepción. Sin embargo, hoy su expareja, por orden de la justicia, solo puede visitar a la pequeña en un lugar determinado por el juez de familia de Angol. Las visitas se reanudarán solo si el papá de la pequeña Claudia se realiza exámenes toxicológicos y de habilidades parentales, a los cuales hasta ahora se ha negado.
En una encuesta sobre violencia en el pololeo, el 9% reconoció haber sido víctima de violencia explícita, desde empujones hasta golpes. Necesitamos medidas de corto plazo, medidas urgentes. Hay una brecha entre las chicas de 14 y 18 años que están absolutamente desprotegidas. El 7 de febrero pasado, Antonia cayó por el balcón del departamento de su pololo. Carabineros calificó el hecho como un suicidio. Me enteré por una amiga de la Antonia del colegio. Y me dice, Ro, supe lo que pasó con la Anto. Y ahí me dice, la Antonia se cayó en un 7º piso, pero al día están los bomberos. El día que Antonia perdió la vida, el conserje del edificio fue agredido por el pololo de la joven. Estas fotos fueron presentadas como prueba a la fiscalía. Impotencia. O sea, la rabia de no haber estado ahí para, en el fondo, defenderla o ayudarla, decirle que eso no está bien, que no lo aguante más. Andrés Larraín fue formalizado por lesiones leves por una agresión anterior a su ex polola, hoy fallecida, y por los golpes al conserje de su edificio. Además, quedó con arraigo nacional y con prohibición de acercarse a la familia de la víctima. Sin embargo, la muerte de Antonia Garros se sigue investigando. Solicitamos una entrevista con su ex pololo, pero su abogado se negó a darla. La familia de Antonia pretende que el caso de su hija permita impulsar una ley que vaya en protección de las niñas y jóvenes que mantienen relaciones no formales violentas.